Imaginen por un momento que están caminando por las calles de París en 1960. La guerra terminó hace 15 años, Europa se está reconstruyendo, y todos parecen querer olvidar el pasado. Pero entre la multitud, una joven alemana de 21 años está a punto de descubrir algo que cambiará su vida para siempre. Su nombre es Beate Klarsfeld, y sin saberlo, está a punto de convertirse en una de las cazadoras de nazis más temidas del mundo. Esta no es la historia típica que conoces sobre la Segunda Guerra Mundial. No es sobre soldados en el campo de batalla o héroes con uniformes. Es la historia de una mujer común que se convirtió en extraordinaria, de una secretaria que se transformó en detective, de una madre que arriesgó todo por la justicia. Y lo más increíble de todo, lo hizo durante 40 años sin descanso. ¿Qué puede empujar a una persona a dedicar su vida entera a perseguir fantasmas del pasado? ¿Qué tipo de fuerza interior necesitas para enfrentarte cara a cara con algunos de los criminales más peligrosos de la historia? Hoy te voy a contar una historia que parece sacada de una película de Hollywood, pero que es completamente real. Todo comenzó de la manera más inesperada. Beate Kunzel había nacido en Berlín en 1939, justo cuando comenzaba la guerra. Su infancia transcurrió entre bombardeos y escasez, como la de millones de niños alemanes. Pero a diferencia de muchos otros, Beate creció con una pregunta constante en su mente: ¿qué había pasado realmente durante esos años oscuros? En 1960, Beate trabajaba como secretaria en París. Era una joven normal, con una vida normal, hasta que conoció a Serge Klarsfeld, un estudiante judío francés cuyo padre había sido deportado y asesinado en Auschwitz. Serge tenía algo que Beate nunca había visto antes: una obsesión silenciosa por encontrar respuestas, por hacer que los responsables pagaran por sus crímenes. Al principio, su relación era como cualquier otra. Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. Pero había algo diferente en la forma en que Serge hablaba sobre el pasado. No era solo dolor lo que Beate veía en sus ojos, era determinación. Y esa determinación se volvió contagiosa. La primera vez que Beate se enfrentó cara a cara con la realidad del Holocausto fue cuando Serge le mostró los documentos sobre su padre. Fotos, testimonios, listas de deportaciones, nombres y números que representaban vidas reales, historias reales, familias destruidas. En ese momento, algo cambió dentro de ella para siempre. Pero el momento que realmente la transformó llegó en 1968. Kurt Georg Kissinger, quien había sido miembro del partido nazi y había trabajado en el Ministerio de Propaganda de Goebbels, se había convertido en canciller de Alemania Occidental. Para la mayoría de la gente, esto era política normal. Para Beate, era una traición a todas las víctimas del régimen nazi. El 7 de noviembre de 1968, durante un congreso del partido en Bad Godesberg, Beate hizo algo que nadie esperaba. Se acercó a Kissinger, frente a cientos de personas y las cámaras de televisión, le dio una bofetada mientras gritaba: «¡Nazi! ¡Nazi!». Ese momento cambió todo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Beate fue arrestada, juzgada y condenada a 4 meses de prisión y una multa. Pero algo más importante había pasado. Había nacido una cazadora de nazis. La bofetada a Kissinger no fue un acto impulsivo. Beate y Serge habían estado investigando durante meses. Habían encontrado documentos que mostraban cómo Kissinger había usado su posición en el Ministerio de Propaganda para difundir antisemitismo y promover las políticas nazis. Pero nadie parecía importarle. Después de salir de prisión, Beate se dio cuenta de que había encontrado su verdadero propósito en la vida. No iba a ser solo una esposa y madre más. Iba a ser la voz de los que ya no podían hablar, la memoria de los que habían sido olvidados. Junto con Serge, comenzaron a formar lo que más tarde se conocería como una red internacional de cazadores de nazis. Pero esto no era como en las películas. No tenían recursos gubernamentales, no tenían equipos de élite, no tenían tecnología avanzada. Solo tenían determinación, inteligencia y una paciencia infinita. Su método era simple pero efectivo. Pasaban días enteros en archivos, bibliotecas y registros públicos. Buscaban nombres, fechas, conexiones. Hablaban con sobrevivientes, testigos, familiares de víctimas. Poco a poco, comenzaron a construir una base de datos de criminales de guerra que vivían libremente por toda Europa y América. Pero encontrar a los nazis era solo el primer paso. El verdadero desafío era hacer que la justicia actuara. En los años 60 y 70, muchos países preferían olvidar el pasado.
Los criminales de guerra habían construido nuevas vidas, tenían familias respetables, trabajos importantes. Perseguirlos era políticamente incómodo. Beate se dio cuenta de que necesitaba algo más que evidencia. Necesitaba crear presión pública, generar atención mediática, hacer que fuera imposible ignorar la verdad. Y para eso, estaba dispuesta a arriesgar todo. Su primera gran investigación la llevó hasta Bolivia, siguiendo el rastro de Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon. Barbie había sido responsable de torturas y ejecuciones brutales durante la ocupación nazi de Francia. Después de la guerra, había escapado a Sudamérica con la ayuda de redes clandestinas. Encontrar a Barbie tomó años de investigación. Beate y Serge siguieron pistas falsas, sobornaron funcionarios corruptos, se disfrazaron como turistas. Finalmente, en 1971, lo localizaron en La Paz, viviendo bajo una identidad falsa como Klaus Altmann, un próspero hombre de negocios. Pero saber dónde estaba Barbie era una cosa. Hacer que fuera extraditado a Francia era completamente diferente. Bolivia se negaba a entregarlo. Los gobiernos francés y alemán no querían presionar demasiado. Parecía que Barbie iba a escapar de la justicia una vez más. Fue entonces cuando Beate tomó una decisión que muchos consideraron una locura. Si los gobiernos no iban a actuar, ella lo haría. En 1972, viajó a Bolivia con un plan audaz: secuestrar a Klaus Barbie en plena calle y entregarlo a las autoridades. El plan falló. Beate fue arrestada por las autoridades bolivianas y pasó varias semanas en una prisión que parecía sacada de una película de terror. Las condiciones eran terribles, y por momentos pensó que nunca volvería a ver a sus hijos. Pero incluso desde la cárcel, continuó su lucha. Su arresto generó titulares internacionales. Periodistas de todo el mundo viajaron a Bolivia para cubrir la historia de la mujer alemana que había arriesgado su vida para capturar a un criminal de guerra nazi. La presión mediática se volvió tan intensa que el gobierno boliviano no tuvo más opción que liberarla. Aunque el intento de secuestrar a Barbie había fallado, Beate había logrado algo más importante. Había puesto el caso bajo los reflectores internacionales. Por primera vez en décadas, el mundo estaba hablando de Klaus Barbie y sus crímenes. La historia ya no se podía enterrar. Cuando regresó a París, Beate se dio cuenta de que había aprendido algo crucial. La fuerza no siempre funcionaba, pero la atención pública sí. Los medios de comunicación podían ser sus mejores aliados. Si lograba hacer que las historias de estos criminales fueran imposibles de ignorar, eventualmente la justicia tendría que actuar. Así comenzó la segunda fase de su carrera como cazadora de nazis. Ya no solo iba a investigar y perseguir, iba a convertirse en maestra de las relaciones públicas, en experta en crear escándalos que obligaran a los poderosos a actuar. Los años 70 transformaron a Beate Klarsfeld de una activista impulsiva en una cazadora sistemática y calculadora. Había aprendido de sus errores en Bolivia, y ahora sabía que necesitaba algo más que valentía para tener éxito. Necesitaba estrategia, paciencia y, sobre todo, una comprensión profunda de cómo funcionaba realmente el mundo. Después del caso Barbie, Beate y Serge decidieron profesionalizar su operación. Crearon la Asociación Hijos e Hijas de Deportados Judíos de Francia, que les dio legitimidad y recursos para sus investigaciones. Pero más importante aún, les dio acceso a una red de sobrevivientes del Holocausto y sus familias que se convirtieron en sus ojos y oídos por toda Europa. Su método evolucionó hasta convertirse en algo que parecía más ciencia que arte. Cada mañana, Beate se levantaba a las 5 y comenzaba su rutina. Revisar periódicos de docenas de países, buscar nombres sospechosos en directorios telefónicos, escribir cartas a archivos gubernamentales solicitando documentos. Era un trabajo tedioso y aparentemente sin fin, pero Beate había desarrollado una paciencia sobrehumana. Serge se había convertido en el cerebro legal de la operación, especializado en encontrar los vacíos legales que permitían que los criminales de guerra escaparan de la justicia. Mientras tanto, Beate era la cara pública, la que se enfrentaba a los medios, la que no tenía miedo de confrontar directamente a los acusados. Su primer gran éxito llegó en 1974, cuando localizaron a Herbert Hagen en Alemania. Hagen había sido uno de los principales arquitectos de la deportación de judíos durante la guerra, pero después de 1945 había conseguido un trabajo tranquilo como vendedor de seguros en una ciudad pequeña. Para sus vecinos, era solo un hombre mayor y amable. Para Beate, era un criminal que había escapado demasiado tiempo de la justicia. Pero encontrar a Hagen fue solo el comienzo.
Beate sabía que necesitaba evidencia sólida para construir un caso legal. Pasó meses viajando por Europa Oriental, buscando documentos en archivos que acababan de abrirse después de décadas de secretismo comunista. En Polonia, encontró registros detallados de las deportaciones que Hagen había organizado. En Checoslovaquia, localizó testimonios de sobrevivientes que podían identificarlo. La confrontación con Hagen fue típica del estilo de Beate. En lugar de entregar simplemente la evidencia a las autoridades, organizó una conferencia de prensa frente a la casa del acusado. Cuando Hagen salió para ir al trabajo esa mañana, se encontró con docenas de periodistas y cámaras de televisión esperándolo. «¿Es cierto que usted organizó la deportación de miles de judíos húngaros a Auschwitz?», le gritó Beate mientras las cámaras grababan. Hagen, sorprendido y nervioso, negó todo y huyó en su coche. Pero era demasiado tarde. Las imágenes estaban en todas las noticias de la noche. La presión mediática funcionó. Dentro de una semana, las autoridades alemanas habían abierto una investigación formal contra Hagen. Aunque el caso se extendió durante años y Hagen murió antes de ser juzgado, Beate había establecido un precedente importante. Ya no era posible esconderse en el anonimato. Pero su caso más famoso estaba aún por venir. En 1975, Beate recibió una pista que cambiaría su vida. Kurt Liska, uno de los oficiales nazis más brutales de Francia, estaba viviendo tranquilamente en Colonia, trabajando como funcionario de gobierno. Liska había sido responsable de algunas de las deportaciones más masivas de judíos franceses. Miles de familias habían sido enviadas a los campos de exterminio bajo sus órdenes directas. Después de la guerra, había sido juzgado en Francia en ausencia y condenado a trabajos forzados de por vida. Pero había escapado a Alemania, donde las autoridades se negaban a extraditarlo. Beate se obsesionó con el caso Liska. Pasó 2 años investigando cada detalle de su pasado, construyendo un archivo que contenía miles de documentos. Pero sabía que la evidencia por sí sola no sería suficiente. Necesitaba crear una crisis política que obligara a los gobiernos alemán y francés a actuar. Su plan era audaz y arriesgado. En abril de 1975, Beate viajó a Colonia y se dirigió directamente a la oficina donde trabajaba Liska. Usando una credencial de prensa falsa, logró entrar al edificio y llegar hasta su escritorio. Cuando Liska levantó la vista de sus documentos, se encontró cara a cara con la mujer que había estado cazándolo durante meses. «Kurt Liska», le dijo Beate con voz firme, «usted es responsable de la muerte de miles de judíos franceses. ¿Cómo puede vivir con eso?». Liska, completamente sorprendido, tartamudeó algo sobre un malentendido y llamó a seguridad. Pero Beate había conseguido lo que quería. Había grabado toda la conversación en secreto. Esa noche, la grabación estaba en todas las noticias. Por primera vez en 30 años, Kurt Liska era portada de los periódicos. Las víctimas sobrevivientes que lo reconocieron en las fotos comenzaron a salir del silencio, contando sus historias. La presión pública se volvió insostenible. Pero Beate no se detuvo ahí. Organizó protestas frente a la casa de Liska, envió cartas a todos los miembros del Parlamento alemán, dio entrevistas a cualquier periodista que quisiera escucharla. Cuando las autoridades alemanas continuaron negándose a extraditarlo, Beate tomó una decisión que muchos consideraron una locura. En octubre de 1975, secuestró simbólicamente a Liska encadenándose a él frente a su oficina. Durante horas, mientras los medios de comunicación grababan todo, Beate permaneció atada al criminal de guerra, gritando los nombres de sus víctimas. Fue arrestada, por supuesto, pero las imágenes dieron la vuelta al mundo. El escándalo fue tan grande que los gobiernos ya no pudieron ignorarlo. En 1979, después de años de presión diplomática generada por las acciones de Beate, Alemania finalmente modificó su constitución para permitir la extradición de criminales de guerra. Liska fue entregado a Francia, donde fue juzgado y condenado. Pero para Beate, cada éxito solo revelaba cuánto trabajo quedaba por hacer. Sus investigaciones habían descubierto una red masiva de nazis que vivían en libertad por toda Europa y América. Tenía archivos con cientos de nombres, miles de documentos, testimonios de sobrevivientes que habían guardado silencio durante décadas. En los años 80, Beate expandió sus operaciones a nivel internacional. Viajó a Argentina siguiendo el rastro de Josef Mengele, el infame médico de Auschwitz. Aunque nunca logró capturarlo antes de su muerte, sus investigaciones revelaron cómo había vivido protegido por una red de simpatizantes nazis durante décadas.
También investigó las conexiones entre criminales de guerra nazis y gobiernos latinoamericanos. Sus reportes expusieron cómo países como Paraguay, Chile y Bolivia habían ofrecido refugio a cientos de fugitivos a cambio de servicios de inteligencia y asesoría militar. Cada caso era diferente, pero el patrón era siempre el mismo. Los criminales habían construido nuevas identidades, tenían familias respetables, trabajos importantes. Habían logrado integrarse completamente en sus nuevas sociedades. Pero Beate había desarrollado un ojo entrenado para detectar las inconsistencias en sus historias. Su técnica favorita era la confrontación directa. Aparecía sin aviso en la puerta de la casa del sospechoso, a menudo acompañada de periodistas. ¿Es cierto que usted participó en ejecuciones masivas en Polonia?, preguntaba con voz calmada mientras las cámaras grababan. La reacción del acusado a menudo revelaba más que cualquier documento. Algunos huían inmediatamente, confirmando sus sospechas. Otros trataban de negar todo, pero sus historias tenían demasiados huecos. Los más sofisticados tenían respuestas preparadas, pero Beate había aprendido a leer el lenguaje corporal, a detectar el nerviosismo detrás de la fachada de respetabilidad. Para mediados de los años 80, Beate Klarsfeld se había convertido en la cazadora de nazis más famosa del mundo. Su nombre aparecía regularmente en los periódicos, y su trabajo había resultado en docenas de arrestos y juicios. Pero ella sabía que su misión estaba lejos de terminar. Los archivos de la Stasi de Alemania Oriental estaban a punto de abrirse, revelando nuevos secretos sobre criminales de guerra que habían encontrado refugio en el bloque comunista. Los gobiernos latinoamericanos estaban comenzando a democratizarse, lo que podría permitir acceso a archivos previamente secretos. Y lo más importante, una nueva generación de investigadores estaba siguiendo su ejemplo, usando nuevas tecnologías para continuar la búsqueda. Los años 90 marcaron el comienzo de una nueva era en la carrera de Beate Klarsfeld. Después de 3 décadas de trabajo incansable, había ayudado a llevar ante la justicia a docenas de criminales de guerra nazis. Pero en lugar de descansar en sus logros, se dio cuenta de que su misión estaba evolucionando hacia algo aún más grande. La caída del muro de Berlín en 1989 había abierto archivos que habían estado cerrados durante 45 años. Los países del antiguo bloque comunista estaban comenzando a confrontar su propio pasado, revelando información que Beate había estado buscando durante décadas. Era como si hubiera encontrado una mina de oro de evidencia criminal. En 1991, Beate viajó a Moscú por primera vez, donde los archivos soviéticos estaban siendo parcialmente abiertos al público. Lo que encontró allí superó sus expectativas más salvajes. Los soviéticos habían mantenido registros detallados de criminales de guerra nazis que habían capturado después de 1945. Muchos habían sido ejecutados inmediatamente, pero otros habían sido reclutados como espías o informantes. Más importante aún, los archivos contenían información sobre nazis que habían escapado a Occidente y nunca habían sido perseguidos. Nombres, fotografías, descripciones detalladas de sus crímenes. Era como tener un mapa del tesoro que llevaba directamente a criminales que habían vivido en libertad durante medio siglo. Pero Beate también se enfrentaba a una realidad incómoda. El tiempo estaba corriendo. Los criminales de guerra nazis que quedaban vivos tenían ahora 70, 80, incluso 90 años. Muchos estaban muriendo de causas naturales antes de que pudieran ser llevados ante la justicia. La ventana de oportunidad para la justicia legal se estaba cerrando rápidamente. Esto no desanimó a Beate. En todo caso, le dio un nuevo sentido de urgencia. Si no podía llevar a todos los criminales ante la justicia, al menos podía asegurar que sus historias fueran documentadas, que sus víctimas fueran recordadas, que las lecciones del Holocausto no fueran olvidadas. Su caso más emotivo de esta época involucró a Alois Brunner, uno de los principales organizadores de la deportación de judíos en Francia, Grecia y Eslovaquia. Brunner había sido responsable directo de la muerte de al menos 130.000 personas, pero después de la guerra había escapado a Siria, donde había vivido bajo protección gubernamental. Beate pasó años tratando de confirmar si Brunner seguía vivo. Sus fuentes en Siria le enviaban información contradictoria. Algunos decían que había muerto en los años 80, otros aseguraban haberlo visto recientemente en Damasco. La verdad era que Siria se negaba a confirmar o negar su presencia en el país. En 1993, Beate tomó una decisión característica: viajar a Siria personalmente para confrontar a Brunner o al menos confirmar su paradero. Era un viaje extremadamente peligroso.
Siria no tenía relaciones diplomáticas con Israel, y la presencia de una cazadora de nazis judía en el país podría haber tenido consecuencias graves. Beate se disfrazó como turista y viajó a Damasco con documentos falsos. Durante semanas, investigó discretamente, hablando con contactos locales, sobornando funcionarios menores, siguiendo pistas que a menudo resultaban ser callejones sin salida. Finalmente, logró confirmar que Brunner había vivido en Damasco hasta al menos 1992, protegido por los servicios de inteligencia sirios. Aunque nunca logró confrontar directamente a Brunner, su investigación proporcionó información crucial que fue utilizada por el Centro Simon Wiesenthal y otras organizaciones para presionar internacionalmente a Siria. El caso Brunner se convirtió en un símbolo de cómo algunos de los peores criminales de guerra habían encontrado refugio en regímenes autoritarios. Para mediados de los años 90, el trabajo de Beate había comenzado a tener un impacto que iba más allá de casos individuales. Sus métodos habían inspirado a una nueva generación de investigadores y activistas. El Centro Simon Wiesenthal había adoptado muchas de sus técnicas, especialmente el uso de publicidad y presión mediática para forzar acciones gubernamentales. Más importante aún, su trabajo había ayudado a cambiar las leyes internacionales. El principio de que los crímenes de guerra no prescriben, que los criminales pueden ser perseguidos sin importar cuánto tiempo haya pasado, había sido fortalecido en gran parte gracias a casos que ella había llevado a la atención pública. En 1998, el arresto de Augusto Pinochet en Londres marcó un momento crucial en la carrera de Beate. Aunque Pinochet no era un nazi, su arresto bajo el principio de jurisdicción universal estableció un precedente legal que Beate había estado defendiendo durante décadas. Que algunos crímenes son tan graves que cualquier país puede juzgar a los responsables, sin importar dónde fueron cometidos. Beate vio el caso Pinochet como una validación de todo su trabajo. Durante 30 años, había argumentado que los criminales de guerra no podían esconderse detrás de fronteras nacionales. Ahora, finalmente, el sistema legal internacional estaba comenzando a aceptar este principio. Los años 2000 trajeron nuevos desafíos y oportunidades. Internet había revolucionado la investigación, permitiendo acceso a archivos que antes requerían viajes costosos y peligrosos. Beate, ahora en sus 60 años, aprendió a usar estas nuevas herramientas con la misma determinación que había caracterizado toda su carrera. Pero también se enfrentó a nuevas frustraciones. Muchos de los criminales en su lista habían muerto finalmente de causas naturales. Otros sufrían de demencia senil, lo que hacía imposible juzgarlos. La justicia legal que había buscado durante décadas se estaba volviendo cada vez más esquiva. Sin embargo, Beate había aprendido que la justicia tenía muchas formas. Si no podía llevar a un criminal ante un tribunal, al menos podía asegurar que su historia fuera conocida. Comenzó a trabajar más estrechamente con historiadores y documentalistas, ayudando a crear un registro permanente de los crímenes que había investigado. En 2004, a los 65 años, Beate finalmente logró uno de sus objetivos más importantes, la extradición de Klaus Barbie de Bolivia a Francia. Después de más de 30 años de lucha legal y diplomática, el carnicero de Lyon fue finalmente juzgado y condenado. Beate estaba en la sala del tribunal cuando se leyó el veredicto, culminando una búsqueda que había comenzado cuando ella tenía apenas 30 años. El juicio de Barbie fue más que una victoria personal para Beate. Fue una demostración de que la persistencia y la determinación podían triunfar sobre la indiferencia y la impunidad. Más importante aún, el juicio proporcionó una plataforma para que los sobrevivientes del Holocausto contaran sus historias ante el mundo. Durante los últimos años de su carrera activa, Beate se concentró cada vez más en la educación y la memoria. Visitaba escuelas, daba conferencias, escribía libros. Su mensaje era siempre el mismo: la lucha contra la injusticia nunca termina, cada generación debe vigilar para asegurar que los horrores del pasado no se repitan. En 2010, a los 71 años, Beate anunció oficialmente su retiro de la caza activa de criminales de guerra. Pero su legado ya estaba asegurado. Durante 4 décadas, había demostrado que una persona común, armada solo con determinación y coraje, podía enfrentarse a algunos de los criminales más poderosos de la historia. Sus métodos habían sido copiados por investigadores en todo el mundo. Sus técnicas de investigación se enseñaban en academias de policía. Sus estrategias de presión mediática habían sido adoptadas por organizaciones de derechos humanos en docenas de países. Pero quizás su logro más importante fue haber mantenido viva la memoria de las víctimas del Holocausto. En una época en que muchos querían olvidar, ella se había asegurado de que el mundo recordara.
Cada criminal que había llevado ante la justicia representaba no solo un triunfo legal, sino una victoria sobre el olvido. Hoy, a los 84 años, Beate Klarsfeld sigue siendo una voz activa en temas de derechos humanos y justicia internacional. Su apartamento en París está lleno de archivos, fotografías y documentos que cuentan la historia de una vida dedicada a la búsqueda de la verdad. Cuando la gente le pregunta qué la motivó durante todos esos años, su respuesta es simple: no podía quedarme callada. Cuando conoces la verdad sobre el mal que los seres humanos son capaces de hacer, tienes la responsabilidad de actuar. La historia de Beate Klarsfeld nos enseña que la justicia no es algo que sucede automáticamente. Requiere que personas comunes y corrientes tomen decisiones extraordinarias. Requiere que alguien se levante y diga esto no está bien, cuando todos los demás prefieren guardar silencio. En un mundo donde la impunidad a menudo parece triunfar, donde los poderosos escapan de las consecuencias de sus acciones, la vida de Beate Klarsfeld es un recordatorio de que la determinación individual puede cambiar el curso de la historia. Una mujer, armada solo con un sentido de la justicia y una negativa absoluta a rendirse, logró lo que gobiernos enteros habían considerado imposible. Su historia no es solo sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre nazis fugitivos. Es sobre el poder de una persona para marcar la diferencia. Es sobre la importancia de la memoria en la lucha contra la injusticia. Y sobre todo, es sobre la responsabilidad que todos tenemos de asegurar que las víctimas del pasado no sean olvidadas y que los errores de la historia no se repitan. Beate Klarsfeld dedicó 40 años de su vida a cazar nazis. Pero en el proceso, también nos enseñó algo aún más valioso: que la justicia no es un destino, sino un camino que debemos recorrer todos los días, una decisión que debemos tomar una y otra vez, la elección de nunca quedarnos callados ante el mal.